Hola chicos, y bienvenidos otra vez a esta serie de videos en la lectura y escritura de archivos en Python. En este video vamos a cubrir el tema de lectura de archivos, tanto en .txt y .csv como habíamos mencionado en la sección anterior. Empecemos con los archivos txt. Los archivos txt son un tipo de archivos en los cuales solo se contienen caracteres de texto, es decir, caracteres que uno puede leer. Si es que nosotros abrimos, por ejemplo, este archivo que habíamos usado de noticias.data, notamos que nosotros tenemos caracteres legibles, caracteres como la mundo, podemos poner hello world al lado, podemos poner un salto de línea, normal. Son caracteres que se pueden leer y que en realidad forman un contexto que nosotros podemos entender. Generalmente los archivos TXT son los más fáciles de trabajar. No contienen un formato específico, como decirte un archivo JSON, un archivo XML, que si es que ustedes quieren aprender más de aquellos, pueden escribirnos dentro de nuestro chat de Discord y nosotros les podemos ayudar dándoles alguna guía o si quieren podemos hablar más de ese tema en otros videos. En este caso, lo que nosotros queremos aprender es cómo manejar el archivo .txt. En primera instancia, teniendo en cuenta que ya hemos abierto bastantes archivos, vamos a evitar el análisis de cómo lo abrimos y lo que vamos a analizar es cómo trabajamos con este archivo. En nuestro caso, una vez abierto el archivo de data-idiomas.data, vamos a trabajar sobre sus líneas. Vamos a iterar sobre cada una de sus líneas, específicamente ahora 5, porque el archivo es largo y yo no quiero imprimir demasiadas líneas en pantalla. Y utilizamos esta sintaxis de slicing que habíamos hablado en el curso para obtener solo 5 de estas líneas y 5 de las palabras de cada línea. En este caso, analizamos cada línea del texto utilizando el método readLines. Tomamos 5 de ellas. Seguido de esto, rompemos cada una de las líneas utilizando el método split. El método split que viene de cada una de las líneas nos permite separar una string en diferentes strings que retornan una lista de palabras o una lista de strings basados en un delimitador. En nuestro caso, en delimitadores los espacios. Después, sobre cada palabra de esa lista, vamos a trabajar sobre 5 nomás. Vamos a primero limpiar utilizando el método strip. El método strip nos permite, por ejemplo, supongamos que yo tengo una string que dice 1, 2, 3 espacios, hello, 1, 2. El método strip va a quitar todos los espacios de la derecha y todos los espacios de la izquierda y nos dejaría solo hello. Una vez hecho este strip, que nos permite solo centrarnos en los caracteres de texto, vamos a revisar específicamente si la palabra tiene una longitud más de 10, tiene más de 10 caracteres, si es que tiene 5 o 10 caracteres, o si tiene menos de 5 caracteres. Un dato adicional que quería mostrarles aquí en este código es esta sintaxis de strings. Como pueden ver, mi editor me marca esta palabra como una variable, en vez de palabra ser como caracteres, que es solo un string. Esto se debe que estamos utilizando un tipo de strings del lenguaje de Python que son específicas llamadas f-strings o f-string. Este tipo de strings te permiten concatenar variables dentro de un string, es decir, ponerlas en lugares donde uno quiera imprimirlas formateadas en un string. En nuestro caso, esta f-string me imprime la palabra seguida de la expresión de tiene más de 10 caracteres, entre 5 y 10 o menos de 5. Si es que nosotros ejecutamos este código, vamos a notar que se imprime en este mismo estilo. Por ejemplo, la palabra la tiene menos de 5 caracteres, mayor entre 5 y 10, Saturno entre 5 y 10, satélite entre 5 y 10, natural entre 5 y 10. Y notamos que solo averiguarlo tiene más de 10 caracteres. Noten que nosotros estamos poniendo la palabra específica dentro de esa expresión, lo que es un poco más notorio cuando nosotros estamos haciendo un debugging o cuando queremos imprimir algo en pantalla, imprimir la variable con un mensaje informativo. Ahora, algo interesante, tanto de la lectura que habíamos hecho de las líneas, hasta encontrar ese archivo, aquí eran estos caracteres, los dash n, y los caracteres de control que habíamos notado que existían en este snippet de código, es que también lo notamos aquí abajo. Notamos que en este otro método, donde nosotros aún así estamos haciendo un readLines, encontramos esta clase de caracteres. Para eliminar esta clase de caracteres especiales, que por ejemplo no necesitamos un carácter de control o una coma o un punto si queremos analizar palabras, podemos utilizar diferentes métodos de Python que son útiles para limpiar strings, limpiar texto. En el siguiente snippet de código, otra vez cargamos el mismo archivo, estamos definiendo, como pueden ver, una lista de caracteres no permitidos. En este caso,
la coma, el punto y coma, el guión, interrogación, exclamación y un dash n. Estos caracteres a mí no me interesan, que es lo que uno diría porque yo quiero analizar palabras, no quiero analizar saltos, no quiero analizar expresiones, no quiero analizar un punto y coma, como si eso fuera parte de la expresión original. En este caso, lo que yo hago es leer una línea, nótese otra vez la sintaxis de solo punto uno, que me indica que yo solo voy a leer la primera línea de todo el texto. Después yo voy a leer las primeras 5 palabras de todo el texto, otra vez utilizando el método split. Y ahora notamos algo interesante. Estoy utilizando otro for interno que lo que hace es caminar sobre todos los caracteres que están en la lista de caracteres no permitidos y modificar la string de la palabra con el resultado del replace. Ahora, algo importante aquí es que en algunos casos hemos visto que no necesitamos asignarle a algo, por ejemplo, el split, pero eso se debe porque internamente se está asignando a la variable palabra. La variable palabra en este caso se vuelve local al for. Eso significa que cuando nosotros estemos dentro del bloque del for, es decir, toda esta parte de código, tenemos acceso a la variable palabra. Lo mismo sucede aquí. Cuando hacemos for carácter no válido en lista de carácter no válido, nosotros le decimos que cada uno de esos caracteres de nuestra lista original se van a asignar a esa variable. Y esa variable la vamos a utilizar dentro del método replace. El método replace es un método adicional de las strings en Python que le permiten específicamente agarrar un carácter y reemplazarlo por otro. Entonces lo que yo te digo es, si es que tengo una coma, quiero un espacio. Si tengo un punto, cámbialo por un espacio. Y si tengo un punto y coma, cámbialo por un espacio. Por un carácter que yo pueda ver y que no es tan útil. Yo no quiero que esté en la carácter de la coma, por ejemplo, y el espacio no hace ni más ni menos en este tipo de análisis. Ahora lo que yo hago es guardar eso en la variable palabra. ¿Por qué guardo en la variable palabra? Porque el método replace no retorna una string similar a la original, retorna una nueva string con la forma de la original, pero es una entidad completamente diferente. El método replace no trabaja sobre la string original, sino trabaja con una string adicional que se copia de la original y se retorna a la palabra. Entonces lo que uno tiene que hacer es asignar el resultado del replace dentro de palabra. Y al final imprima la palabra corregida. Podemos notar aquí que, por ejemplo, Saturno tenía una coma al inicio de encontrarse en el texto. Cuando nosotros lo analizamos, Saturno era Saturno, coma, que debe haber venido de alguna de las palabras de aquí. La mayor luna de Saturno, coma, Titán. Esta coma no es útil cuando quiero analizar palabras. Entonces, lo que yo hago es eliminar esos caracteres, eliminar la coma en un espacio, y al final tengo Saturno sin nada. Esencialmente, la lectura de los archivos TXT es bastante sencilla. No es necesario complicarnos en este aspecto. En el curso vamos a trabajar poco con archivos TXT, más vamos a trabajar con archivos CSV, porque hay ejercicios que requieren del análisis de archivos CSV para obtener, por ejemplo, promedios. Entonces ahora vamos a pasar a los archivos CSV para tener una idea más clara de ellos. Ok. Los archivos de texto.csv. Uno me preguntarán, bueno, el archivo de texto no era el .txt, ¿por qué hablamos que un archivo de texto también es CSV? Si recordamos la primera lección, un archivo CSV y un archivo .txt, ambos, por debajo, son archivos de texto. Normalmente todos estos son archivos de texto. Sin embargo, la gran diferencia entre un archivo de texto y un archivo CSV es que los archivos CSV se guardan con comas, separando cada uno de los valores. Si alguien ha trabajado con alguna base de datos en línea o para algún proyecto de biología o en el trabajo y han tenido que analizar un archivo que dice, ok, 0,2,3 y en la siguiente línea 2,1,4. Ese tipo de archivos se llama comma separated values. Eso significa que todos los datos van a estar guardados en una línea diferente, cada una de esas líneas es una entrada del archivo y cada uno de los valores de esas entradas separados por un delimitador, generalmente la coma. Existen otros delimitadores, por ejemplo, uno puede poner un guión, o puede poner el espacio, o puede poner el punto y coma, o puede poner el dash. Generalmente se pueden poner varios delimitadores, pero la convención es usar la coma. Por eso había marcado un poco de consideraciones aquí. Los archivos CSV se manejan con un separador específico.
lo que requiere que nosotros conozcamos de antemano el separador usado. Generalmente, las bases de datos o los archivos que nosotros entreguemos en los notebooks van a manejarse con comas, no con otro tipo de delimitadores. Los archivos CSV generalmente también tienen un encabezado. Estos encabezados son informativos para saber qué representan cada uno de los valores. Por ejemplo, si es que vamos otra vez a nuestra idea de un archivo que dice 2,1,4 y en la siguiente línea 1,2,3, cada uno de ese 2,1, 3,1, 3,2 y 4,3 indican una columna. Es decir, en un archivo de este estilo, yo podría tener 2,1,3, 1,2,4. Teniendo esto, 3 y 3 forman parte de una columna. 2 y 1 de otra columna, 1 y 2 de otra columna. En este caso, yo podría poner un header, que es lo que nosotros hablamos con un encabezado, que se llame A, B y C. Y esto me indica a mí como programador que cuando yo analice los datos, todos los de la primera columna son tipo A, los de la segunda tipo B y los de la tercera tipo C. Esto es más informativo, no es necesariamente afectuoso al código, no es como que nosotros vamos a ver algún problema si es que tenemos un header o no, simplemente va a cambiar en nuestra forma de entender los datos. Y como un dato adicional, generalmente los archivos CSV se utilizan bastante en aplicaciones de la medicina, análisis de datos e inteligencia artificial. Y en estas áreas específicas, Python también les ayuda bastante con librerías específicas que permiten cargar, visualizar y analizar estos archivos fácilmente. Específicamente librerías como NumPy, como Pandas, como Polars, que vamos a discutir también en el curso en los siguientes notebooks. Y si es que tienen alguna duda también, si es que investigan por su cuenta, nos pueden mandar una duda al chat de Discord y nosotros les ayudamos. Veamos este primer ejemplo de un archivo que tiene headers. En este caso vamos a utilizar una librería de Python. Es pequeña, solo quería importarles para mostrarles que Python no les deja solo cuando tienen que analizar archivos, sino que les provee bastantes ayudas. En este caso utilizamos CSV. CSV es parte de la librería estándar de Python, que es un set de funciones y de clases que ya tiene Python, y que le permiten, por ejemplo, hacer este tipo de readers. Esta función reader lo que me dice es, necesito tomar un archivo, porque como pueden notar aquí, esta es una variable que este es un archivo cargado al sistema, y aquí es un delimitador. Este delimitador le ponemos como com. Generalmente. Podemos poner otro delimitador si es que este fuera el caso. Ok. Probamos este código, a ver qué hace. En este caso, una vez nosotros abrimos el objeto reader, nosotros podemos utilizar este for con un nuevo constructo. Este es un dato que yo quería añadirles en el video porque es útil Python. La función enumerate, que es parte del estándar de Python, te permite convertir una lista, por ejemplo, en dos variables diferentes. Entramos una y sacamos dos. Estas dos es un index, que es la letra I, y la E, que es elemento. Entonces, por ejemplo, yo podría decirte que esto es elemento y esto es index. Las corregimos en donde tenemos que imprimirlas. Y notamos que la línea aparece con un valor. Este valor es el contador de elementos que vienen de CSV. En este caso, yo le estoy diciendo que lea solamente 5 líneas. Como pueden ver, después de leer todo eso, incluido el header y los valores, los va a imprimir la lista de los valores que vienen en cada una de estas líneas. El enumerate con el CSV Reader nos va a regresar todas las líneas en un tipo de lista. Como pueden notar en la salida de los objetos, es una lista que contiene strings cargadas de cada uno de los datos del archivo. En este caso, la línea 2, por ejemplo, contiene números que indican las lecturas del channel 1, channel 2 y del tiempo. La línea 1, por ejemplo, contiene el header de este archivo. Python ofrece este método, reader, que nosotros también lo podemos convertir a una forma de trabajarlo normalmente con un for. En nuestro caso, yo también quise mostrarles cómo se trabajaría con una parte normal, sin utilizar este CSV Reader, sin utilizar librerías, sino solo lo de Python, lo que provee Python normalmente, en forma de este segundo método. Como podemos notar, nos da el mismo resultado. Lo que cambia
es que no utilizamos un método llamado CSV Reader, sino utilizamos readLine para leer las líneas, enumeramos esas líneas y después hacemos el mismo método anterior. Le hacemos un strip para cada una de las líneas y split por comas. Después de tener eso, nosotros tenemos cada una de las líneas separadas de una coma y se imprimen exactamente como arriba, solo que ahora sin utilizar esa librería. Como último ejemplo de lectura de archivos, CSV específicamente, quería correr este último ejemplo que es más complejo, es un poco más allá de lo que quisiéramos mostrarles, ¿no? Para que vean en este video cómo se trabaja con archivos dentro de Python. Iniciamos cargando el archivo utilizando nuestro constructo de with open, que siempre nos ayuda para mantener la limpieza de los recursos del archivo. Y la guardamos en una variable as signal data. Nos evitamos la línea de headers. ¿Cómo? A veces no queremos la línea de headers porque vamos a hacer un análisis numérico. Por ejemplo, en este caso vamos a trabajar en encontrar el promedio de channel 1 y channel 2. Para encontrar el promedio, si es que yo intento, por ejemplo, mandar el texto que dice channel 1 y me dice qué variable es, me va a dar un error. Python me va a decir que no puede convertir un string a un número. Normalmente no se puede si es que son caracteres. Entonces lo que nosotros hacemos es mandarle header data y decirle que me lea una línea. ¿Qué hago con header data? Pues lo podemos utilizar para nombrar las variables o para imprimir nuevo luego cuando ya lo habramos hecho. Ahora definimos una serie de listas. Definimos promedios, datos channel 1 y datos channel 2. Vamos a leer solamente 5 líneas de datos, esto para evitarnos un análisis largo, aunque por el momento podríamos eliminarlo para hacerlo completamente si es que no me da ningún problema. Leemos 5 líneas de datos utilizando el método readLines, vamos a utilizar por líneas y vamos a aplicar en cada uno de los pasos los métodos que tenemos que utilizar. Los datos de línea hacemos un línea.split para separar por comas, esto nos retorna una lista. Declaro otra lista de datos limpios fuera del siguiente for, que es donde yo voy a guardar los valores ya convertidos. Dentro hago otro for y este for lo que va a hacer es iterar sobre todos los datos de las líneas, es decir, por cada string de la lista de strings. Después lo que yo voy a hacer es añadir esas strings limpias. ¿Cómo son limpias? Porque yo marco el método strip, que recuerden me limpiaba los caracteres en blanco a la derecha y a la izquierda para que quede solo los caracteres correctos. Y lo añado a los datos limpios. Una vez hecho esto, yo convierto el valor del canal 1 y el canal 2 accediendo a la lista de datos limpios en la posición específica. Pero recuerden que me lo daba como un tipo string. Y si me lo da como un tipo string, ¿cómo puedo analizarlo numéricamente? Python ofrece soluciones para eso. Recuerdan que cuando hablábamos de input, convertíamos también con int un input numérico de la consola. Si es que yo le decía que por la consola que quería 20 manzanas, pues Python lee 20 pero como caracteres. Y para convertir utilizábamos la función int del input y me daba 20 como número. Pues float ofrece lo mismo. Float es otro tipo de dato que discutimos en esta lección que nos permite tener números con decimales. Llamamos a la función float y convertimos del datos limpios 1 en el canal 1 y datos limpios 2 del canal 2 a floats y los añadimos a sus respectivas líneas. Por último, calculamos los promedios añadiendo a los promedios del valor de la suma de todos los valores de channel 1 dividido por la longitud de channel 1. Estos son otros métodos que yo quería mostrarles que trabajan con listas. Por ejemplo, en el caso de las listas de Channel 1 y Channel 2, nosotros podemos llamar a un método de Python específico que se llama sum. Este método hace la suma de los elementos de la lista. Entonces, si yo le digo súmame la lista de datos Channel 1, me va a retornar un único valor, que es la suma de todos los datos numéricos dentro de Channel 1. Y el siguiente, ya lo habíamos visto len, ahora aplicado a una lista, me retorna la cantidad de elementos que tiene una lista. Y al final imprimimos con una diferente sintaxis para nosotros observar. ¿Recuerdan? La f-string para nosotros hacer un formato específico de cómo queremos el número. En este caso, recorriendo con todos los datos, el promedio que sale es del canal 1 menos 0.0553 y promedio de channel 2 menos 0.287. Espero que con este ejemplo tengamos un poco más de conocimiento ya de cómo utilizar los métodos open, with open, leer archivos CXT y leer archivos CSV. En la siguiente lección revisaremos cómo escribir archivos TXT y CSV. Gracias.